hace 8 días y hoy quiero iniciar con él nuevamente. Job capítulo 33, versículo 14. Lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Señor, háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Háblanos a través de la manera más segura, a través de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad y revélanos qué esperas y qué demandas tú de cada uno de los que hoy estamos sentados a tus pies. Ministra nuestro corazón, Dios. Envía tu palabra. Escóndeme detrás de la cruz para que no sea la palabra de un hombre la que sea expuesta, sino que por la inspiración, la iluminación y la revelación del Espíritu Santo hoy puedas hablar a nuestras vidas, hablar a tu iglesia, porque tú eres nuestro pastor y nosotros somos tus ovejas y tus ovejas oyen tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Job capítulo 33, versículo 14, la Biblia afirma que de una o de otra forma siempre Dios está hablando. Pero ¿cuál es el problema? No que Dios no hable, sino que nosotros muchas veces no estamos en el lugar adecuado para sintonizarnos con Él. Por eso no lo entendemos. Los versículos siguientes dicen que muchas veces Dios habla por sueños, Dios habla en visiones nocturnas. Estuvimos hablando hace 8 días de formas en las que Dios habla. Si usted lo recuerda, estuvimos hablando de la voz de Dios, una voz que se recibe en el Espíritu, pero también estuvimos hablando de la voz audible de Dios. Estuvimos hablando de cómo muchas veces Dios habla a través de ángeles, cómo Dios habló en el Antiguo Testamento a través de la zarza ardiendo. Estuvimos mirando cómo Dios habla o confirma lo que nos ha hablado a través de la palabra profética, la palabra predicada, la palabra estudiada. Y hoy quiero hablar de una de las maneras en las cuales Dios continúa hablando, y es a través de las circunstancias. Y lo que ocurre es que, como en muchas ocasiones no hay quien escuche a Dios, no somos buscadores de la voz de Dios, no permanecemos en esa relación íntima para escuchar la voz de Dios. Dios en su amor llama nuestra atención a través de las circunstancias. Dios habla a través de las circunstancias, pero escuche bien, Dios habla también en medio de nuestras circunstancias. Así que en esta mañana quiero llevarlos a que ustedes escuchen la voz de Dios en medio de las situaciones que hoy usted está viviendo, que hoy usted está enfrentando. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de las circunstancias? Cuando yo hablo de circunstancias, estoy hablando de sucesos e intervenciones de Dios a nivel personal, pero también a nivel de una nación, y también de las circunstancias mundiales, de los aconteceres de orden secular, incluso fenómenos naturales, climáticos, intervenciones soberanas de Dios en el actuar humano. Podemos decir que la voz de Dios en medio de las circunstancias es la fuerza con la cual en ocasiones Dios cambia los designios humanos, por más firmes, inmodificables y definitivos que estos parezcan para nosotros. Dios habla en medio de las circunstancias a través de las circunstancias. Algunos ejemplos en nuestra clase de seminario bíblico que estamos tomando los martes. Estamos estudiando la reforma de la iglesia, algo que ocurrió en el siglo XVI, inicia en Alemania con las 95 tesis publicadas por Martín Lutero, y que a partir de ahí hoy somos la iglesia que somos, porque a partir de ahí se desprende el protestantismo, y a partir de ahí las diferentes ramas de lo que hoy conforma la iglesia cristiana. Pregunto, ¿quién actúa? ¿Quién estaba actuando en medio de esa circunstancia de la reforma? Definitivamente
Dios. En agosto 6 del 2014 había una confrontación militar entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Un comandante israelí afirmó que muchos israelitas se salvaron de una masacre que iba a traer un cohete o un misil que este grupo terrorista estaba enviando al centro de Israel, a la estación del tren en Tel Aviv. Y dice que si este misil finalmente hubiera llegado al punto a donde se quería que llegara, hubiera habido una mortandad impresionante en la nación de Israel. La inteligencia militar de Israel calculó con medios muy sofisticados y algo que ellos llaman la cúpula del hierro. Ellos calcularon la velocidad del viento, ellos calcularon la fuerza con la que iba el misil y cómo este misil estaba a punto de entrar en contacto con la tierra y con la población que estaba allí. Y este hombre que estaba aterrado viendo esto desde su pantalla, dice que faltaban 4 segundos para que ese misil efectivamente detonara y que algo ocurrió y un viento sopló de forma tal que ese misil no cae en el punto donde se pensaba, sino que cae en el mar. Y nuevamente Israel, la nación de Dios, el pueblo de Israel es salvada. ¿Y quién estaba en medio de todo esto? ¿Quién estaba en medio de esta circunstancia? Dios. Por eso es que en esta mañana quiero que nos detengamos a estudiar el obrar de Dios en medio de nuestras circunstancias. Dios está hablando en medio de nuestras circunstancias, pero quizás nosotros no lo estamos entendiendo. Por eso quiero hablar hoy acerca de un libro que muestra, un libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, que presenta con detalles impresionantes el actuar, el obrar, la manera como Dios habla en medio de las circunstancias. Y atención, es un libro que tiene una característica muy peculiar. No se menciona nunca el nombre de Dios al interior, en las páginas de este libro. Pero es evidente que Dios está presente en las circunstancias que están acompañando este libro. Me estoy refiriendo al libro de Esther. Y yo quiero que esta semana, como resultado de lo que hoy vamos a estar estudiando juntos, usted pueda leer el libro de Esther. Es fascinante, porque aunque no hay ninguna porción donde se hable de Dios, de Jehová, del Dios de Israel, es evidente que Dios está hablando en medio de las circunstancias. Y creo que esa fue la razón por la cual hoy Esther hace parte del canon bíblico. Está siendo parte de la manera como Dios habló en ese tiempo. Y es un libro que seguramente hoy nos va a ilustrar en relación a las circunstancias que nosotros podamos estar cruzando. Se llama así el libro por uno de los 2 personajes centrales de este libro, la reina Esther. Por eso se llama así el libro, Esther. Sin embargo, hay un segundo personaje que, si el tiempo me lo da, es el personaje donde más me voy a centrar en esta mañana, y es Mardoqueo. Aunque Esther fue usada por Dios tremendamente en la circunstancia que cruzaba, yo creo que alguien fundamental, protagónico y hasta un punto heroico fue Mardoqueo. Y digo esto porque Esther fue llevada al palacio real como reina, pero como lo dice Job, no entendía lo que Dios estaba haciendo en medio de las circunstancias que le habían traído a ese lugar. Y fue Mardoqueo quien, a través de sus palabras, le hizo precisar lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios demandaba de ella para ese tiempo, en ese escenario donde Dios la había colocado. Así que Mardoqueo, podemos decir, fue para Esther como la voz del Espíritu Santo. Y necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de nuestras circunstancias. A mí me parece que el Espíritu Santo habla tan parecido a nuestras mamás.
Cuando la mamá le dice: mi hijo, amarres el cordón porque de pronto por la escalera, ¡ah! Y lo que ella le dijo, así pasó. Así que necesitamos, en medio de esa circunstancia difícil, extraña, repentina que usted está cruzando, escuche la voz de Dios en medio de esas circunstancias. Juan capítulo 13, versículo 7. Pedro no entendía lo que estaba haciendo Jesús cuando limpiaba sus pies y se negó en un momento. No. Y Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero Pedro, lo entenderás con el tiempo. Y tal vez eso es una de las primeras cosas que Dios hoy quiere colocar en el corazón de algunas personas. El escenario en el que está siendo colocado, en el escenario en el que está siendo colocada Patti, es un escenario donde yo quiero hablarte. Y aunque no lo entiendes ahorita, lo comprenderás después. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El libro de Esther tiene 10 capítulos. Voy a ir a cada uno de los capítulos. Les voy a dar un versículo clave de cada capítulo, pensando en aquellos que tal vez no han tenido la bendición de estudiar el libro de Esther, pero también pensando en aquellos que sí lo hemos leído, pero qué bueno recordar, porque la palabra de Dios es dinámica y viva y eficaz en todo tiempo. Así que acompáñenme por favor al libro de Esther en el capítulo 1. Como les digo, les voy a ir contando rápidamente el contenido de cada uno de los capítulos y les voy a dar un versículo clave. Y a medida que vamos estudiando la circunstancia que acompaña el libro de Esther, yo quiero que usted vaya pensando en la circunstancia que hoy en día acompaña su vida. Esther capítulo 1, yo he titulado este primer capítulo como la circunstancia. La circunstancia. Recuerden lo que hoy estamos estudiando. Dios habla en medio de las circunstancias. En el capítulo 1 encontramos al rey de Persia, al rey Asuero. Y este rey estaba haciendo una celebración en la capital del imperio, Susa. Ahora, debemos recordar que la nación de Israel había estado cautiva durante 70 años por el imperio babilónico, y Dios había prometido que ellos regresarían, que ellos retornarían, serían repatriados. Y este es el momento donde el pueblo de Israel ya está establecida, ya está retornando de nuevo a su pueblo, pero sigue bajo el gobierno del rey de Persia, en este caso Asuero. Y estaba él allí en una celebración y de repente manda a llamar a su reina, una mujer persa también, que se llama Vasti, y que hizo una cosa basta. Porque cuando el rey la llama para que venga y la acompañara socialmente delante de otros reyes, ella se rehúsa a hacer esto. Y esto hace que entonces el rey la rechace, sea depuesta de su lugar debido a ese acto de irreverencia, debido a este acto de rebeldía, que si no era castigado de alguna forma, traería un mal ejemplo en las otras mujeres y las otras esposas de los otros reyes. Por eso el versículo clave de Esther 1 es Esther 1:19. Dice la Biblia lo siguiente: así que si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. ¿Cuál decreto? Que Vasti no se presente nunca más delante del rey Asuero, y que en cambio el rey haga a otra mujer su reina. Esa es la circunstancia que está acompañando el libro de Esther. ¿Cuál es la circunstancia que en este momento usted está viviendo, que usted está cruzando? Hubo una situación en el reino de Persia que estaba preparando el camino para que Esther, aquella huérfana judía, tomara ese lugar. Hay circunstancias que Dios está preparando para bendecirnos. ¿Sabía usted que aún Dios usa al diablo para bendecirnos? Permite que el diablo incluso avance en algunas áreas para finalmente mostrar su poder en medio de las circunstancias. Un ejemplo de ello, Faraón.
Dios endurecía el corazón del faraón, y entre más endurecido estaba el corazón del faraón, mayor fueron las obras que Dios mostró a favor de su pueblo. Esther capítulo 2. Si el primer capítulo lo llamé circunstancia, el segundo lo quiero llamar elección. A propósito de este mes de noviembre, donde no vamos a tener elección de señorita Colombia en Cartagena, sino que lo van a posponer para el mes de marzo. Así que si usted ha comprado sus tiquetes para Cartagena, digo elección porque en el capítulo 2, la mujer elegida de muchas mujeres que se presentaron ante el rey Asuero fue Esther. Y mi pregunta es, ¿quién la llevó a ese lugar? ¿Quién la puso? No se dice en el libro de Esther, recuerde, nunca se menciona a Dios, pero se evidencia que sobrenaturalmente ella fue colocada como el reemplazo de Vasti y como sucesora de aquella reina. ¿Y quién estaba colocándola allí? Dios. Daniel 2:21 dice que Dios pone y que Dios quita reyes como Él quiere, porque Él es soberano. Así que puedo estar hablando yo aquí a algunas reinas o algunas Esteres, porque tal vez Dios ha provisto un lugar donde Él quiere que usted esté allí. Tal vez Dios ha abierto una puerta. Dios está permitiendo que las circunstancias lo coloquen exactamente en el lugar donde Dios lo quiere tener. Y ojo, porque cuando yo hablo de circunstancias, no estoy hablando necesariamente de circunstancias agradables. Por ejemplo, estar 3 noches y 3 días en la panza de un gran pez no es una circunstancia agradable. Pero lo que hizo ese pez es que vomitó exactamente a Jonás en el lugar donde Dios lo quería. Así que si usted está preguntándose en esta mañana, ¿por qué estoy en medio de esta tragedia? Porque después de esa tragedia usted será puesto exactamente en el lugar donde Dios lo quiere. El versículo clave para los que están tomando nota, Esther 2:17. El rey Asuero amó a Esther más que a todas las otras mujeres, porque ella halló más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Circunstancias concatenadas. ¿Quién es el ajedrecista de esas circunstancias? Dios. Ahora lo que pasa es que nos impacientamos. En el capítulo 1 estamos impacientes, porque ¿quién entonces va a reemplazar a Vasti? Nos impacientamos, y una de las cosas que muchas veces nos impiden ver a Dios en las circunstancias es nuestro pasado o las circunstancias traumáticas de nuestra infancia. Por ejemplo, Esther 2:7 dice en la Biblia que Esther era huérfana y que fue cuidada por Mardoqueo. En algunas versiones dice que era su tío, en otras versiones dice que era su primo. Para que no haya polémica, era su pariente cercano. Y fue quien tomó la paternidad y quien le brindó cuidado a Esther, pese a su circunstancia terrible, la orfandad. ¿Cuántos saben que en el reino de los cielos no hay orfandad? Porque tenemos a un Padre como Dios. Todos los que le hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos sido hechos hijos de Dios. Así que número 1, la circunstancia. Número 2, la elección. Número 3, o Esther capítulo 3. Voy a llamar este capítulo la oposición. Y es bueno que nos familiaricemos con este término, porque ante una gran visión siempre habrá una gran oposición. El enemigo sabe que hay circunstancias que Dios está cuadrando, que lo ha elegido a usted, pero que Él hará todo lo posible para oponerse a que el propósito de Dios se establezca y a que usted se rinda ante ese propósito. Así que en Esther capítulo 3 surge un personaje, el malvado de esta historia, un
amalecita llamado Amán, a quien el rey lo tenía en un cargo de mucha influencia. Él era ministro de la corte real. Pero escuche bien esto: acérrimo enemigo de los judíos. Así que había en él un espíritu antisemita y buscaba a toda costa destruir a la nación de Israel, a los judíos. Versículo clave, Esther 3:13. Y espero dejarlos picaditos para que usted estudie esta semana el libro de Esther. Esther 3, versículo 13. Se enviaron cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y aniquilar ¿a cuántos judíos? A todos los judíos, tanto jóvenes como ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse además de sus vidas, de sus bienes, en un mismo día, en el día 13. Yo creo que ese día era martes. Ese día fue el día establecido. Ahora, ¿cómo Amán convenció al rey de hacer eso? Porque lo engañó, porque no le reveló quién era el pueblo a quien él quería destruir. Si usted lee unos versículos antes, en el capítulo 3, en el versículo 7, dice que fue echada la suerte. En el hebreo la palabra suerte se traduce como pur. Es decir, estaba allí el rey Asuero, estaba allí el ministro Amán, y ese día echaron suertes, es decir, comenzaron a sortear sobre quién iría este juicio de muerte. Y el rey Asuero jamás se enteró que Amán estaba engañándolo, tomó su anillo y envió cartas para destruir a los judíos. El rey Asuero jamás se enteró de que el pueblo a quien Amán quería destruir era a los propios judíos. Así que él fue engañado por un hombre que estaba cercano a su corazón y que tenía un lugar de influencia en la corte real. Así que hoy mi pregunta hacia usted es: ¿quién te está amenazando? ¿Cuál es la sentencia que han proferido en contra tuya? ¿Cuál es el edicto o el diagnóstico que te han dado? Porque quiero decirle algo: por más misil que el diablo quiera enviar para nuestra vida, no prosperará. Isaías capítulo 54, versículos 15 al 17. Aunque el diablo tenga fijo su blanco para destruirlo, la Biblia nos promete que ningún arma forjada en contra nuestra prosperará. Este versículo dice que el que se levante en contra de ti lo hará sin mi apoyo. El que conspire en contra de ti, no estaré yo con él. Y luego termina diciendo el versículo 17: ningún arma forjada en contra tuyo prosperará. Así que Esther capítulo 1, la circunstancia; Esther capítulo 2, la elección; Esther capítulo 3, la oposición; Esther capítulo 4, el propósito. Es decir, ¿para qué? Y este capítulo es tremendo porque revela el para qué Esther había sido llevada al palacio real. Porque yo creo que hasta este momento Esther estaba toda Barbie. O sea, yo tan bonita, yo por eso gané. Y Mardoqueo tiene que sentarle y decirle: no, hay un propósito por el cual Dios te ha colocado en ese lugar. Por eso digo, el personaje principal, de alguna forma acompañando a Esther, es Mardoqueo, su pariente. Porque a él le he revelado, él discierne para qué Dios ha llevado a Esther al palacio real. Y lo mejor de todo, se lo hace saber. Mardoqueo fue la voz de Dios para Esther en medio de esa circunstancia. Porque ella hasta ese entonces, como nos lo dice Job, el versículo con el que inicié, no entendía lo que Dios estaba hablando en medio de esa circunstancia. Yo oro para que en medio de la circunstancia que cada uno de nosotros esté atravesando, podamos escuchar la voz de Dios y el propósito por el cual Él está permitiendo esa circunstancia en nuestras vidas. Amén, Fabiolita.
Versículo clave, versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Esther. Y Mardoqueo dijo a Esther, o le mandó decir a Esther: no pienses que por muy Barbie que te creas ser, o sea, por muy reina que seas, al ser judía no vas a escapar del juicio que se ha decretado sobre la nación de Israel. Esther, si callas absolutamente en este tiempo, no sé cómo, pero respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿De cuál otra parte? De Dios. ¿De dónde vendrá la liberación, el respiro? De parte de Dios. Así como Dios movió el viento para que el misil no diera en el blanco. Así que Él le dice: tú no te vas a salvar. Y si te quedas callada, Dios va a proveer otra forma de salvaguardar a la nación judía. Pero tú, Esther, eres el método de Dios para este tiempo. Tú, Esther, eres la elegida de Dios para que abogues, para que intercedas ante el rey y para que a causa de tu solicitud el plan de Amán en contra de la nación de Israel no prospere. Y por eso le termina haciendo la siguiente pregunta: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cuántos saben que nosotros hemos sido escogidos por Dios para este tiempo, para este momento, y en medio de la circunstancia y el lugar donde Dios a usted lo ha colocado? No es tiempo de guardar silencio, no es tiempo de quedarnos callados, es tiempo de comprender el para qué, el propósito de Dios para nosotros. Así que Esther 4 me habla del propósito. Esther número 5. Esther conoce que ha sido escogida con un propósito por Dios, pero el enemigo aumenta su ataque, y por eso yo he llamado el capítulo 5 de Esther la amenaza. Versículo clave, versículo 14. Y aquí aparece la esposa de Amán. Eso está muy bueno para el concurso de personajes bíblicos que hacemos. La esposa de Amán se llama Zeres, con Z de sapo, no mentiras. Zeres con Z de zapato. Es la esposa. ¿Y por qué me llama la atención la esposa? Porque mire el consejo que la esposa y un par de amiguis de Amán le dan a él. Esther capítulo 5 versículo 14. Entonces Zeres, la mujer de Amán, y todos sus amigos le dijeron: hagan una horca de gran altura y mañana díganle al rey Asuero que cuelguen allí. ¿A quién? A Mardoqueo. Mire, el ataque ni siquiera era directamente en contra de Esther, sino en contra de ¿quién? De Mardoqueo. Por eso estoy mostrando que hay un personaje incógnito, pero clave, heroico, porque fue capaz de revelar a Esther la voz de Dios en medio de sus circunstancias. Dele gracias a Dios por sus Mardoqueos, las personas que Dios ha usado para hacerlo volver a usted en sí. Dele gracias a Dios por su papá o su mamá, por personas que cuando ven que usted está tomando el mal camino se oponen y son la voz de Dios para su vida. En el punto número 5, en el capítulo número 5, nos damos cuenta de la amenaza que corría Mardoqueo en contra de su vida. Un plan confabulado por Satanás y sus demonios, por Amán, su esposa y sus amigos. Y tremendo, como lo vamos a ver más adelante, el plan del diablo, el plan del enemigo para Mardoqueo era la horca, pero el plan de Dios para Mardoqueo era la honra. ¿Cuál plan va a escoger usted? ¿El plan de Dios o el plan del enemigo? Juan 10:10 dice que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, a ahorcarnos, pero que en cambio Cristo vino a darnos una vida, y una vida abundante. Así que Dios te dice: hijo, hija, mi plan para ti no es la horca. Yo quiero honrarte, yo quiero colocarte en un lugar de honra, pero tienes que aprender a escuchar mi voz en medio de las circunstancias por las cuales estás cruzando. El plan del diablo, y si te rindes
Y si te atemorizas, y si te acobardas, el plan del diablo es llevarte a la horca. Es matar y destruir tus sueños, tus relaciones, los anhelos que tienes en el corazón. Pero si te sometes a mi plan y escuchas la voz mía en medio de las circunstancias, yo convertiré esa horca en un lugar de honra. Esther capítulo 6. ¿Les dije el versículo clave? Sí, 5:14. Donde está Ceres, la esposa de... Listo, Esther capítulo 6. Mire, ya vamos en la mitad. Esther capítulo 6. Llamé a este capítulo la intervención divina. Y voy a leerlo porque es fascinante. Ya usted hasta aquí conoce la circunstancia. Un rey que ha declarado el juicio contra una nación, engañado por Amán. Hay un día 13 y estamos a 12. Un día donde se va a echar a rodar ese plan sangriento y de muerte en contra de los judíos. Y algo ocurre. La Biblia no dice que Dios, pero es obvio, se evidencia. Y por eso vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 6, porque no quiero dejar nada por fuera de cómo se introduce este capítulo 6. Escuche bien. Aquella noche, la noche del 12, se le fue el sueño al rey, o sea, el rey desvelado. Ahí está. Y entonces en medio de ese desvelo, tráigame un libro para leer porque no me coge el sueño. ¿Quién le quitó el sueño al rey? Dios. Cuando usted no pueda dormir, ore. Porque si es el diablo quien lo está molestando al orar, él se va. Y si es Dios al orar, Dios le habla. Y después sí, felices sueños. Pero cuando usted no puede dormir es porque algo tiene Dios que decirle. Así que él, tráigame un libro. ¿Y sabe qué libro le trajeron? Las crónicas y las memorias de lo que había ocurrido durante su reinado. Las proezas que le había hecho, las guerras militares en las que había ganado. Y versículo 2, entonces halló en este libro que debido al desvelo no había podido dormir. Entonces allí en ese libro encontró lo siguiente: que Mardoqueo había denunciado un complot en contra de su vida un tiempo atrás. Así que se despertó y llamó a los de la corte real. Versículo 3 preguntó: ¿qué honra o qué distinción se le hizo a tal hombre? Recuerde, Dios cambia nuestra horca ¿en qué? En honra. Llamó y dijo: ¿cómo hemos honrado a ese hombre que me protegió? Y los servidores dijeron: nada se ha hecho en su favor. Ahora, atención, porque es que es fácil leer del 4 al 5. Pero muchas veces en nuestra vida, entre el 4 y el 5, hay años de espera. Porque usted dice: mire, yo he trabajado, yo he estudiado, yo le he guardado la espalda, yo he sido fiel con él y él no me tiene en consideración para nada, no me ha tenido en cuenta. Los demás los bendice, a mí no. Llegará un día en que Dios le quite el sueño al rey. Y en ese momento él recuerde todas las cosas que usted ha hecho, tal vez en esa empresa. Porque recuerde, el rey Asuero no era un rey cristiano, no era un rey que tuviera temor de Dios. Estoy hablando de un jefe bien pagano. Y usted dice: pero yo he sido fiel y me la tiene aplicada. Pero Dios cambia su horca en honra. Entonces el rey preguntó: ¿quién está en el patio? Y en ese momento llegó Amán. Y de forma tal que le ordenó a Amán que tenía que honrar a Mardoqueo. Pregunta: ¿quién está en el asunto? Dios. Dígale: Dios, yo quiero escucharte en medio de mis circunstancias. Dígale a la persona que está al lado: tienes que aprender a escuchar a Dios en medio de las circunstancias. Qué fascinante esto. Dios le quitó el sueño. Cuando usted no pueda dormir, pregúntele: Dios, ¿a quién tengo que bendecir? ¿A quién tengo que invitar a almorzar la otra semana? Porque Dios le quitó el sueño para que él honrara a Mardoqueo. Es mejor que el Señor pelee por nosotros, amén. Número 7, Esther capítulo 7. Voy a llamar este capítulo el triunfo. Esther capítulo 7, el triunfo. Los versículos clave fue todos los que leímos, desde el versículo 1 hasta el versículo 9 de Esther 6.
En el punto anterior, ¿no? Me refiero. Esther 7, el triunfo. Esther ofrece un banquete real. La estrategia que Dios le da a Esther es oficiar una ceremonia real donde solo hay 3 invitados: el rey Asuero, Amán, el opositor, el enemigo, y ella. Y entonces allí Esther le pide al rey que por favor levante la orden de exterminio en contra del pueblo judío. Ahí se muestra el poder de la intercesión, el poder de la oración, porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la solicitud es atendida por el rey, porque el rey ama a su reina. ¿Cuántos son amados por el Señor? Hoy el Señor nos ministraba acerca de cuánto Él nos ama y que Dios es el rey de nuestras circunstancias. Amén. Y Jorge no tenía ni idea de qué íbamos hoy a compartir, pero el Espíritu Santo quiere confirmar su palabra para que quede arraigada en nuestro corazón. Así que esta solicitud que le hace la reina al rey es atendida por él. Y entonces el rey hace una pregunta muy inteligente: ¿quién fue el hombre que me hizo firmar esa sentencia de muerte en contra de ustedes los judíos? Y Esther le dice: lo tienes ahí, rey, es tu primer ministro. Y eso es algo, se explota una bomba en esa circunstancia. Y Amán, el rey Asuero, confundido, lleno de ira, de odio, de rabia, tiene que salir a respirar aire fresco en el palacio real. Allá en el patio está calmándose y de repente regresa, ya después de unos minutos, para mirar cómo solucionar eso. Mientras que él está en el patio, Amán, esto parece una novela, mientras él está en el patio, eso los tengo así, Amán está rogándole a la reina: reina, por favor, que no me maten, reina. Y así estaba cada vez más arrodillado, y se tropezó y se cae. ¿Y sabe dónde se cayó? En la cama de Esther. Y se abrió la puerta. ¿Y quién era? Asuero. Y se queda y dice: Dios va a violar a mi mujer. Pregunta: ¿quién está en medio de esta circunstancia? Dios. Y si usted le va a aplaudir, apláudalo bien fuerte. Dios es el Dios de nuestras circunstancias. El versículo clave es versículo 10 del capítulo 7. Versículo clave, versículo 10 del capítulo 7. Así pues, colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Él preparó la horca pensando en dejar allí a Mardoqueo, pero Dios intervino en la circunstancia para que la horca de Amán hubiese sido preparado por él mismo. La Biblia nos asegura que Dios cambia la maldición en bendición. Que pareciera que el misil va a estallar contra usted, y de repente la intervención de Dios hace que usted quede sin un rasguño. Ese es nuestro Dios, el Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida y el Dios que nos ha hecho más que vencedores. Número 8, o Esther capítulo 8. Voy a llamar este capítulo la honra. Ya hemos hablado de la horca, pero llegaba el momento de que Mardoqueo fuera honrado por el rey. Así que en Esther 8:2, el rey honra a Mardoqueo. Dice que se quitó el rey el anillo que le había dejado a Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther, la reina, encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. ¿Quién tomó el lugar de Amán? Mardoqueo. La Biblia nos dice en Lucas 16, versículos 1 en adelante, acerca de lo que le acontecerá a los malos administradores o a los mayordomos infieles. Serán depuestos, serán quitados. Y aquí vemos por un lado a Vasti, una mujer que por su rebeldía y irreverencia fue quitada, pero también vemos a Amán, un hombre que no fue fiel, siendo el segundo del rey. Y esta palabra segundo es muy importante. Si no alcanzo a desarrollarla hoy, en 8 días voy a hablar acerca de esto.
el lugar del segundo. Dígale a la persona que está al lado, el lugar del segundo. El lugar del segundo. Ese fue Mardoqueo, el segundo. Como le digo, no, de esto voy a hablar dentro de 8 días. Pero el rey honra a Mardoqueo y le entrega la administración, lo coloca en un lugar de suprema autoridad. Y además de esto, la reina logra que el edicto que él había firmado y que estaba para desarrollarse en el día 13 sea anulado. Versículos claves, Esther 8, 16 al 17, lo voy a leer a continuación. Los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Imagínense, se convertían, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos, porque la gente decía: ahora sé que Dios está con ustedes. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Es una promesa de Dios para nosotros. Dice el Señor: hijo, hija, Esther, Mardoqueo, yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y quiero que vayamos a la segunda parte del versículo 9. Yo haré que esos que se opusieron, que esos que te criticaron, que esos que se burlaron, vengan, se postran a tus pies reconociendo que ciertamente yo te he amado. Pero ¿qué tienes que hacer mientras esto acontece? Seguir confiando y amando a tu Señor. No desesperarte, porque Dios es el Dios de todas las circunstancias de nuestra vida. Capítulo 9 lo vamos a llamar la celebración. ¿Y por qué celebraba el pueblo? Porque sucedió todo lo contrario a lo que los diagnósticos, las noticias estaban indicando. Todo lo que los índices económicos hablaban acerca de la economía, todo eso ocurrió de forma contraria. Muy similar a lo que pasó con el misil enviado en contra de Israel. Por eso, iglesia, la última palabra siempre la tendrá Dios. Dios convierte el lamento del pueblo en gozo y en alegría. El versículo clave, uno de los versículos claves, Esther 9:1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días, ¿se acuerdan el día 13? A los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Antes de Cristo, el pecado ejercía dominio sobre nosotros. Éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Dios por eso cambió la tristeza en gozo, y eso tiene que ser motivo de nuestra celebración. Y de que usted en esta mañana pueda celebrar y adorar a Dios con todo su corazón, sabiendo que Dios es el Dios de sus circunstancias. Como consecuencia de esto, de cómo Dios cambió la sentencia de juicio a favor del pueblo con bendición, se establece un día que más adelante se va a constituir como una fiesta para los judíos, la fiesta del Purim, que viene de la raíz pur, que yo les leí hace un momento, que significa suerte. ¿Por qué? Porque la suerte que el enemigo pensaba que nos iba a alcanzar a nosotros, Dios la cambió en bendición. Para ello quiero que miremos Esther 9:20 al 26. Mardoqueo está escribiendo y envió cartas ahora en su posición nueva de ministro, y ordenó que celebraran en el día 14 del mes y del 15
días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos. ¿Cuántos quieren estar en paz contra sus enemigos? Como el mes en que la tristeza se trocó en alegría, el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquetes, de gozo, en día de enviar regalos. ¿Cuántos me van a dar regalos? Jejeje, dígame. Bueno, cada uno a su vecino. Mire a su vecino. Eso. Y los judíos aceptaron esa costumbre y se estableció la fiesta de Purim de la misma forma como se aceptó la fiesta de la Pascua. La Pascua es un recordatorio para el judío de que Dios los liberó de los egipcios. El Purim es un recordatorio para la nación de Israel de que el día en que Amán los quería destruir, Dios los liberó y Dios los guardó. Y es algo que nosotros debemos permanentemente estar celebrando. Dios nos ha trasladado de muerte a vida. Él nos trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de su amado Hijo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 2, 14 y 15, la Biblia dice que a través de la cruz Jesús anuló el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. ¿Cuál decreto está en contra suyo? Amenaza de despido, una enfermedad, una relación rota, una declaración de un médico, le quedan pocos días de vida, un cáncer. Dios es el Dios de nuestras circunstancias. Y número 10, tal vez uno de los capítulos más cortos de la Biblia, solamente 3 versículos. Yo lo voy a llamar en esta mañana el héroe. Entendiendo que, por supuesto que Dios es nuestro héroe, pero entendiendo que hay un héroe escondido detrás de toda esta escena. ¿Y quién es? Mardoqueo. Por eso le dije que hay 2 personajes centrales. Esther, la Barbie, que después supo el propósito por el cual Dios la tenía allí, pero gracias a quién? A Mardoqueo, la voz de Dios en medio de las circunstancias. Y mire qué tremendo como lo presenta la Biblia. Versículo 3. Pues Mardoqueo, el judío, y aquí viene mi palabra clave, fue el segundo del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y la paz para todo su linaje. Y creo que el tiempo me está ayudando, así que voy a entrar de una vez con esto. 7 características de Mardoqueo. Característica número 1, su nombre. Este versículo 3 del capítulo 10 comienza hablando del nombre de Mardoqueo. ¿Y por qué es importante? Porque etimológicamente el nombre de Mardoqueo significa, escuche, hombre pequeño. Porque miren, nos quitar vera. O también significa hombrecito. Ese es el significado de Mardoqueo. Ahora, ¿puede Dios hacer con un hombre pequeño? ¿Puede hacer Dios con un hombre o una mujer común y corriente cosas extraordinarias? Claro que sí. Y tal vez a sus ojos usted se vea pequeño. Tal vez para usted mismo usted se vea limitado, se vea incompetente. Pero recuerde lo que la Biblia promete, que nuestra competencia viene de Dios. Lo segundo, son 7 características que presenta este último versículo del libro de Esther. Y me gusta mucho porque nos cuenta toda la historia y la intervención de Dios a través de esta circunstancia, pero al final deja al héroe y las características de ese héroe, que era Mardoqueo. La segunda característica que presenta este versículo 3 es que, además de que su nombre significa pequeño, habla de su nacionalidad, judío. Eso es importante, porque el judío significa que pertenecía al pueblo de Dios. ¿Cuántos acá pertenecen al pueblo de Dios? Él había sido marcado por una vida de cautividad. Él retorna del cautiverio, así que él tuvo días de esclavitud. Así como nosotros hemos tenido en nuestra vida pasada, antes de conocer a Jesús, días de esclavitud que nos pudieron haber marcado. Y una de las marcas, pues muchas veces el pasado y el pecado dejan nuestras vidas, es el sentirnos pequeños e inferiores para la obra que Dios nos ha llamado. Pero cuando usted se apropia de que usted es parte del pueblo de Dios, puede estar seguro de que usted tiene un propósito de parte de Él para este tiempo aquí en la tierra. Número 3, y tal vez el aspecto donde más me voy a centrar de las 7 características. La Biblia dice que Mardoqueo no fue el primero.
La Biblia es muy clara, diciendo que Mardoqueo fue segundo. Dígale a la persona que está al lado, segundo. ¿Qué significa ser segundo? Segundo significa estar bajo autoridad de otro. El segundo antes de Mardoqueo fue Amán. Pero Amán fue desleal, engañó, fue tramposo, le ocultó asuntos al corazón del rey. Segunda de Samuel 18:13, la Biblia dice: al rey nada se le oculta. Y eso habla de la lealtad que Dios quiere que nosotros tengamos en el lugar donde Él nos ha colocado. No se encubre nada al rey, no se le hace trampa al rey, no se le engatusa, no se le dice la verdad a medias, porque eso es deslealtad. Y por eso somos segundos. Incluso en relación a Esther, también Mardoqueo fue segundo. Yo me imagino en el cielo Mardoqueo diciendo: Dios, ¿por qué ese libro no llevó mi nombre? Y Dios dice: porque tú eres segundo. Lo bonito de esto es que él aprendió a ser segundo. Y aunque no fue el personaje principal, estuvo detrás de la escena, pero su rol fue impresionante. Su servicio a Dios y la manera como Dios lo usó fue algo trascendental en el desarrollo de todo el pueblo. Él fue leal primeramente a Dios, porque no se arrodilló delante de Amán. Fue leal a su familia, porque cuando Esther quedó huérfana, él tomó como propia a aquella hija. Fue fiel a su pueblo, porque le habló a Esther para que intercediera a favor de la nación de Israel ante el rey. Y muy importante, fue fiel o fue leal a su rey, aunque no era cristiano, aunque no compartía necesariamente su fe. Él entendía que Dios lo había colocado allí para ser segundo. Y le quiero decir algo: no es cierto que el segundo es menos importante que el primero. No es cierto. Por ejemplo, pregunto: ¿es su hijo segundo más importante que el primero? No. No es cierto que el segundo es más importante que el primero. ¿El hombre fue creado en el primer día? No. Fue creado en el séptimo. Y sin embargo se le conoce como la corona de la creación. Sencillamente ser segundo es una cuestión de orden. Y el énfasis no está en si yo soy el segundo, el tercero, el cuarto. El énfasis tiene que estar en quién es el primero en mi vida. Y el primero en mi vida tiene que ser el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 11:3. En el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que Jesús se sometió al Padre y que el Padre era su cabeza. Pregunto: ¿Jesús es más importante que Dios o Dios más importante que Jesús? No, son uno. Ahora usted me dirá: pero pastor, la Biblia dice que somos cabeza y no cola. Es cierto. Así como la Biblia dice que el hombre es cabeza de su familia. Sin embargo, para que el ejercicio de la autoridad del hombre opere en el diseño de Dios, él necesita ser segundo. ¿En relación a quién? A Dios. Una mujer y unos hijos se sujetarán a un hombre que se sujete primeramente a Dios. Atención, iglesia, nosotros no podemos estar nunca en el primer lugar. ¿Por qué? Porque eso nos haría compartir la gloria con Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Mateo 10:37. Este versículo dice que cualquiera que ame a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su esposo o a su esposa por encima de mí, la Biblia dice no es digno de mí. ¿Por qué creo que Dios nos tiene de segundos? Pues porque Él es el primero, pero también porque es una manera como protege nuestro corazón. Él lo conoce. Nuestro corazón es engañoso y malvado.
Por eso Dios pone autoridades sobre nosotros, a quien Él quiera, soberanamente, a quien Él decida colocar. David tuvo a Saúl, Eliseo a Elías, Josué a Moisés. Y tal vez usted me diga, tengo un jefe tremendo, severo, difícil. Pero Dios está protegiendo y preparando su corazón. Primera de Corintios 15, 58, como lo vimos, el Mardoqueo, quien había sido leal con el rey, el rey nunca lo honró. Llegó el momento en que el rey recordó esto y después trajo honra. La Biblia dice en este versículo que Dios, que nuestra obra en el Señor no es en vano. ¿Sí dice así? 1 Corintios 15, 58. Que nuestra obra en el Señor no es en vano. Y es más, hay algunos versículos que hablan acerca de que Él recompensará la obra de nuestra mano. Las cosas que nosotros hacemos, aunque no sean vistas por otros, son vistas por Dios. Y eso es lo importante. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y acá está, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si nosotros hubiéramos escrito la Biblia, me puse a pensar en esto, yo hubiera dejado a Mardoqueo de primero. Pero así no es Dios. Dios lo dejó de segundo. Otro ejemplo bíblico, José. ¿Llegó José a ser el primero en el tiempo que acontecían esos eventos? No, él llegó a ser el segundo. Por eso tenemos que estar tranquilos y darnos cuenta que en el lugar donde Dios nos ha colocado, allí debemos mostrar lealtad hacia Dios, hacia nuestra familia, hacia su pueblo, la iglesia, y hacia nuestra autoridad. Y tal vez el punto en el que el Señor quiere ministrar también en este aspecto es que es importante que nosotros no pretendamos ser los número uno en la vida de otros, porque hemos sido llamados a ser segundos. Un ejemplo, mi hijo. De pequeño, el papá se convierte en el número uno de su hijo. No hay una conciencia de quién es Dios. Se va adquiriendo con el tiempo. Y ahora que él está creciendo y madurando en muchos sentidos, tengo que aprender a no ser el primero, a no ser el primer consultado por él, porque por encima mío está el rey. Y hablo de esto porque tal vez hay mujeres o mamás que no han podido soltar esto. Su hijo se casa, por ejemplo, y todavía pretenden seguir siendo la prioridad para ellos. Y la Biblia es muy clara diciendo que el hombre dejará a padre y madre, no los abandonará, pero sí tiene que haber un desprendimiento saludable para que pueda constituir su nuevo hogar. Pero esto muchas veces deja un vacío tremendo. Pero por eso Dios nos quiere decir, no te he llamado para que seas el primero, te he llamado para que seas el segundo, como Mardoqueo, como José. De alguna forma como Jesús aquí en la tierra. Claro, ahora Jesús, Él tiene la preeminencia y Él es el centro de nuestras vidas. Y cuando nos ponemos a competir por ese primer lugar, salimos perdiendo. Ese esposo que quiere que su esposa no venga a la iglesia por estarle rascando las rodillas allá el domingo en la mañana. Mi hija hoy no se vaya para allá, venga, rásqueme. Yo no soy, tú no eres mi primero. Ese novio que usted dice, si se va me muero. Debemos aprender a ocupar ese lugar y entender que no podemos ser el centro en el cual giren las personas. Podemos ser segundos y sin embargo ser grandes en el reino de los cielos. Esa es la característica número 4 que aparece allí en el último versículo del libro de Esther. Mardoqueo era judío, él era segundo después de rey, pero llegó a ser considerado grande. Jesús habló de Juan el Bautista y dijo, de todos los profetas anteriores ninguno ha habido otro como él. Pequeño en nuestros propios ojos, pero grande ante los ojos del Señor. ¿Grande en qué? En su carácter. Esther 3:2 dice que Mardoqueo no se inclinó ante Amán. ¿Por qué? Porque él era grande en carácter. Esta palabra grande habla de lo notable, del ejemplo que él era para toda la nación.
Y ojo, cuando usted es grande por dentro, Dios con el tiempo lo honra para que sea grande por fuera. Por eso Esther 8:2 dice que el rey lo engrandeció. Cuando usted aprende a que Dios es el primero en su vida, a que Él es el rey en su vida y se sujeta a Él, Él con el tiempo lo va a exaltar. De hecho hay un versículo, ay Dios, que lo pueda acordar, me puede acordar. No sé si Jorge sabía esto, pero yo siempre que cantaba la canción de Remolineando, sacó mi vida del anonimato, medio corona y vestido real, hacia Jehová que exalta al pequeño, por causa de Él yo me haré más vil. Bueno, yo siempre que cantaba esa canción, ¿en quién pensamos? En David. Y la Biblia habla de Mardoqueo. Es de Mardoqueo. Entonces, Esther 6, versículo 7, cuando el rey no pudo dormir y se acordó que Mardoqueo debía ser honrado, le da la siguiente instrucción a Amán: para el hombre cuya honra desea el rey, traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en el que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real. Den luego vestido y caballo a los príncipes más nobles del rey, vistan a aquel hombre que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él. Así hará al hombre a quien el rey desea honrar. ¿De quién hablan? De Mardoqueo. Así es Jehová que exalta a Mardoqueo, al pequeño, uno que se humilló y que finalmente fue exaltado. La Biblia lo dice así: el que se humilla será exaltado, en cambio el que se exalta será humillado. Ahora usted mira, ¿es un rey pagano? Sí, pero recuerde, así como Dios movió el corazón del rey de Asuero, el rey de Asuero puede mover el corazón de cualquiera. Proverbios 21:1. Dios tiene el corazón del rey en sus manos y lo mueve para que él haga a través de él su voluntad. Así que no es tan importante que el rey me vea cuando yo hago algo bueno. Lo importante es que Dios siempre me ve. Dios es Jehová Ra, el Dios que me ve. Número 5. No solamente Él llegó a ser grande, sino llegó a ser estimado. Eso significa honrado, reconocido, notable, admirado. Esther 2:20 me dice que la reina prestaba atención, escuchaba y obedecía a todo lo que Mardoqueo le decía. Cuando usted es un hombre que agrada a Dios, cuando usted habla, los otros prestan atención. Los otros quieren escuchar su consejo. Los otros quieren saber qué percibe usted, porque usted ha sido honrado delante del Señor. Número 6, la sexta característica de Mardoqueo es que él procuró el bien de su pueblo. Él no solamente pensó en la bendición de él, sino que pensó de forma corporativa. Como iglesia debemos pensar en el cuerpo, pero también debemos pensar en nuestra nación. Y número 7, la Biblia termina diciendo que Mardoqueo procuró la paz para todo su linaje. Marcó una generación. Y algo fascinante, y si quiere Jorgito, vamos preparando, es que Mardoqueo es un tipo de Cristo. Mardoqueo, su nombre significa pequeño. Jesús rehusó a la misma condición de Dios, se despojó y vino y fue como siervo. Nació de padres judíos, la segunda característica de Mardoqueo. Nació en medio del pueblo de Dios y vino a ser el salvador de su pueblo. ¿Tipo de qué? O Mardoqueo, tipo de Cristo. Al estar en la tierra, se sometió a Dios y nos enseñó cómo Dios espera que nosotros nos sometamos a Él. Por su lealtad y obediencia llegó a ser exaltado al punto tal que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor. Como Mardoqueo, el Señor Jesús edifica su iglesia, la capacita, la empodera, la guía con su voz y promete que el ataque de Amán o del diablo en contra de ella no prosperará. Así como Mardoqueo venció a Amán, al enemigo, de la misma manera Jesús triunfó sobre Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Y Jesús marcó una generación. Resultado de esto es que hoy estemos en esta mañana en este lugar.
¿Cuántos van a declarar que Dios es el Dios de nuestras circunstancias? ¿Por qué no se colocan en pie en esta mañana? Podemos colocarnos en pie y ser ministrados allí donde estamos. Tome un tiempito allí. Yo quiero que usted escuche la voz de Dios a través de las circunstancias. Yo quiero que se ponga en pie porque ya necesita descansar las piernas. Yo no sé usted qué circunstancias particulares está cruzando, pero lo que sí sé es que Dios está interviniendo en medio de esa circunstancia. Yo quiero que usted comience a hablar con el Señor y dígale acerca de la situación particular que está viviendo en este día. Señor, esta es mi circunstancia. Y en ese momento yo quiero que usted escuche la voz de Dios diciéndole: hijo, hija, yo te he elegido para este momento. Hijo, hija, yo te he escogido para este tiempo. Te puse en el lugar donde te he colocado porque allí quiero usarte. No rehuses mi llamado, ni reniegues muchas veces en el lugar donde yo te he puesto, porque en ese lugar quiero mostrar mi gloria sobre ti. Y tal vez alguno diga: Señor, pero es tan duro. La oposición se ha levantado hacia mí con tanta fuerza. Ha sido tan los tiempos, Señor, de aflicción y de enfrentar a ese gigante que me amenaza, que todo el tiempo me está diciendo que me voy a morir, que la horca está preparada para mí, que el cáncer me va a matar. Hable con Dios y derrame su corazón delante del Rey. Señor, las deudas crecen sin parar, la situación es alarmante y Señor, tú me dices que confíe, pero es difícil en medio de la oposición, Dios. Por eso muchas veces te he dicho por qué, pero hoy voy a cambiar mi pregunta y me acerco a ti para decirte: ¿para qué? ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Con qué propósito? Perdóname, Señor, si yo he pensado que todo gira alrededor mío como una Barbie. Perdóname. Pero hoy me doy cuenta que no soy el centro, soy una ficha nomás. Dígale: Señor, soy una ficha. Soy una ficha. Tú eres el ajedrecista. Tú mueves mi vida para lo que tú quieres. Tú eres soberano. Y mientras estamos orando allí, permita que el Espíritu de Dios vaya trayendo sobre su corazón alivio. Porque tal vez algo que le ha impedido a usted caminar hacia el lugar donde Dios llamó a Esther es las situaciones de su pasado. Hable con Dios y dígale: Dios, yo también soy huérfano o fui huérfana. Mi papá me abandonó, me traicionaron, me han hecho creer mentiras, me han robado mi dignidad. Siento menosprecio hacia mí, no creo que tú quieras usarme. Y por eso te pido hoy que sanes el corazón en el nombre de Jesús. Y ahora mismo, con la autoridad que tú me has entregado, yo callo toda amenaza del diablo en contra mío. Quiero que en este momento usted comience a detener esa sentencia que el diablo ha colocado sobre usted. Tal vez el diablo usó a un médico para decirle: señora, le queda 1 año de vida. Y tal vez se acerca ese año y usted dice: en el día 13 se va a ejecutar esa sentencia. Pero yo quiero que usted hoy diga: Dios, interviene en mis circunstancias. Entra en medio de las circunstancias que están aconteciendo a mi alrededor y glorifícate en el nombre de Jesucristo. Yo, como Esther y como Mardoqueo, confío plenamente en que tú eres el Dios de mis circunstancias y que la última palabra la tienes tú, Señor. Y por eso yo anticipo días de gloria, por eso yo anticipo días de triunfo, por eso yo anticipo y profetizo días de celebración y días donde, aunque el enemigo quiso hacerme mal, Dios lo va a encaminar para bien. Declaro que el lamento se convertirá en gozo, que las lágrimas se convertirán en aceite, que el dolor sencillamente será una plataforma para llevarme a una vida llena del gozo del Espíritu Santo. Dígale: gracias, Señor, porque cambias el plan del enemigo para traer paz a mi corazón. Gracias porque los pensamientos tuyos acerca de mí son pensamientos de paz y no de mal.
Dígale gracias por aquella cruz donde anulaste el acta de mis decretos, aquella cruz donde cargaste la maldición, la enfermedad, el pecado y el dolor. Gracias por haberme trasladado, y gracias porque aunque a mis ojos soy pequeño, mi Dios es grande. Puede decir usted eso en este día. Aunque la circunstancia me abate el alma, mi Dios es grande. Y una forma como usted reconoce la grandeza de Dios es cuando extiende sus manos y sus brazos hacia Él, declarando: Señor, aquí estoy, reconociendo que tú eres el Dios de mis circunstancias. Gracias por hacerme parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú me has llamado, Señor, para que yo me rinda y me entregue a ti. Y declaro que en todo tú tienes la preeminencia. Dígale: tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Señor de señores. Todo lo tienes bajo tu poderosa diestra. No hay nada que sea difícil para ti. Dígale: tú eres el Dios que quita y que pone reyes, y donde tú me has colocado, allí quiero dar fruto, y fruto en abundancia, en el nombre de Jesús. Dígale: gracias, Señor, porque quiero que trabajes en mi carácter y hagas de mí un hombre como tú, Señor. Hagas de mí alguien más parecido a ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por esta mañana en la que puedo derramar mi corazón por completo. Gracias porque tengo anhelo de que llegue ese último capítulo de Esther, donde pueda recibir tu honra, donde pueda recibir el favor del Rey. Pero yo quiero que usted vea el séquito de Dios, el séquito del Rey extendiéndose hacia su vida, y que comience usted a interceder hoy en el nombre de Jesús, de la misma forma como Esther lo hizo. La Biblia nos dice que Esther es un tipo de iglesia. Yo quiero que hoy, como Esther, intercedamos ante el Rey en el nombre de Jesús. Comienza a levantar allí su clamor a favor de su vida, a favor de su necesidad particular, en ese trabajo, con ese jefe que no le valora, con ese jefe que no le toma en cuenta, con ese jefe que le sustrae, que le priva las oportunidades. Comienza a interceder allí. Diga: Señor, comienza a glorificarte en medio de mis circunstancias. Entra en medio de mis circunstancias como lo hiciste en el tiempo de Esther. En el nombre de Jesús levantamos un clamor a favor de nuestra familia y oramos hoy. Si es el caso, comience a orar de forma precipitada, o más bien de forma efectiva, declarando: Señor, quítale el sueño a mi esposo que no te conoce. Quítale el sueño a ese hermano que está empecinado en hacer cosas que no te dan a ti. Comience a orar, comience a esperar de parte de Dios cosas grandes. Comience a creer de parte de Dios cosas maravillosas y más que maravillosas. Tú eres el Dios que interviene en la circunstancia que como iglesia estamos cruzando. Eres el Dios que interviene en la circunstancia que como nación, que como país estamos cruzando. Tú eres el Dios de mis circunstancias y el Dios de toda mi vida. Hoy reconozco que he sido llamado a ser el segundo, que tú eres el primero, y que en todo tú tienes la preeminencia, y que voy a honrarte siendo fiel y leal al lugar donde me has puesto, al lugar y al designio de tu propósito para mi vida, en el nombre de Jesús. Dígale: yo quiero, como Esther, escuchar la voz de Mardoqueo. Quiero, Señor, escuchar la voz del Espíritu en medio de las circunstancias que estoy atravesando y que están pasando en mi vida. Te adoramos y te bendecimos a ti en esta tarde, en el nombre de Jesús. Aunque lo dudé, fueron muchos valles de inseguridad los que crucé, fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender. Este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer.
muchos valles de inseguridad los que crucé. Tal vez tú estás en la mitad del libro. Fueron muchos días de tanto dudar, pero llegarás. Pero al fin llegué a entender. La iglesia lo declara. Que para esta hora he llegado, Para este tiempo nací, y sus propósitos eternos yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Esos planes para hoy yo me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Entre tus propósitos eternos. yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor Ese es el amor de Dios. y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces Que la timidez, me lo impidió. lo pequeño que me he sentido, me lo ha impedido. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. El día de celebración y gozo. Llegué a entender Gracias, Jesús. que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos. Yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre esos planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi. Y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Yo quiero que usted le dé gracias a Dios por circunstancias que pueda estar usted cruzando. Algunos tal vez han sido depuestos, otros en cambio se les ha abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Y yo quiero que usted le dé gracias hoy al Señor porque usted es parte de su pueblo. Porque como iglesia hemos sido injertados en el pueblo y en la nación de Israel. Y ahora somos linaje real, nación escogida por Él. Dele gracias por la familia de la cual usted hace parte. A pesar de que usted no conoció a su papá, a su mamá, circunstancias de orfandad, traumas, circunstancias, choques difíciles. Dele gracias. Dele gracias por el Rey, a quien Dios ha colocado sobre su vida. Dele gracias por esa figura de autoridad de la cual usted también está aprendiendo y por medio de la cual Dios le está formando. Dele gracias por ese pueblo del cual Dios demanda que usted interceda y se ponga en la brecha por él. Dele gracias por ese lugar donde Esther fue llevado y a donde está siendo llevado usted. Dele gracias porque usted es una ficha del ajedrez de Dios. Porque no es el centro, pero es una ficha importante. Y eso nos lleva a llenarnos de gozo y de júbilo. Y declare: hoy es el día en que la tristeza se convierte en gozo. Hoy es el día en que la calamidad se transforma en una oportunidad. Hoy es el día en que lo que el enemigo quiso traer para mi vida va a ser algo, una emboscada para que él caiga dentro de ella. Porque no ha sido destinado para mí la horca, ha sido destinado para mí la honra de mi Rey. ¿Y cuántos lo creen en este día? Dele un fuerte aplauso a su Rey y dile: gracias por tu honra, Señor. Dele gracias. Aplauda a su Rey. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te adora.
Dios yo pedí, y para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Y de sus planes para hoy Yo me encontré. Yo quiero que usted se le acerque a alguien y le diga de parte de Dios lo que Mardoqueo le dijo a Esther. Dios quiere usarte en el lugar donde Dios te ha colocado, y Él puede intervenir de cualquier forma, pero dígale: tú eres el método de Dios para este tiempo. Tú eres la ficha que Dios quiere usar para este tiempo. Así que alégrate, porque hay vestiduras del Rey para tu vida, porque Dios te ha exaltado por cuanto te has humillado, porque la honra, el favor del Rey vienen para tu vida, porque los días por venir son días de celebración, de júbilo y de alabanza, días donde tú vas a ver cómo Dios cambió tu circunstancia, porque Él es el Dios de nuestras circunstancias. Y dele el mejor aplauso a su Rey de Reyes en esta mañana. Bien fuerte este aplauso. Aleluya. Amén. Queremos saber si hay alguien que hoy nos acompaña por primera vez. ¿Es su primera vez en casa? Tal vez tú, ¿cierto? Es la primera vez que te veo. Es un gusto que hoy estés con nosotros. Allí está súper servidor, quien te va a acompañar hasta este lugar. Para que vengas, por favor, queremos orar por ti. Él te va a mostrar el camino, como Mardoqueo lo hizo con la reina. Extendamos nuestras manos hacia Él. Es un gusto que nos acompañes. Te bendigo. Vamos a esperar que ya rápidamente. Ya. Vamos a extender nuestras manos hacia Él. Señor, te doy gracias por la vida de tu Hijo. Bendícelo. Gracias por traerlo a esta casa y por la manera como hoy tú has hablado a su vida. Gracias, Señor, porque Él no es un accidente. Él no es producto de las circunstancias humanas, sino que todo lo que está viviendo tiene como propósito revelarte tú en su vida como el Dios que cubre y que calma toda tormenta y toda tempestad. Bendícelo. Y gracias porque en esta tarde podemos compartir como familia y como pueblo tu palabra con Él. Te voy a invitar a que hagas esta oración y toda la iglesia te va a acompañar con todo tu corazón y de forma audible. Di conmigo: Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Acepto tu obra en la cruz y tu sacrificio, y declaro que tú me has trasladado de un mundo de oscuridad a una luz admirable. Gracias por que a pesar de mi pequeñez, tú te haces grande en mi vida. Gracias por ser el Dios de mis circunstancias. Ahora te pido que escriban mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca de allí. Dame tu gracia y tu sabiduría para hacer las cosas a la manera tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ese es un aplauso de honra por tu visita en esta tarde para nosotros. En el segundo piso hay una corona y un vestido real. En el segundo piso hay algo que queremos compartir contigo. Alejandro te va a acompañar. Queremos conocer tus peticiones de oración para unirnos y orar e interceder por ellas. Iglesia, denle un fuerte aplauso a su Rey y un grito de celebración en esta tarde. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, amén. Nuestro dolor en alegría. El vestido de luto en gozo y en alegría. Tu luz. Tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia fue a mi desierto. Una vez más, tu luz me iluminó, restauración me dio. Lluvia, tu gracia fue a mi desierto, vida dio. Tú cambiaste mi lamento en danza.
y vaya al lavador. Una vez más, tu mano me rescató, a lo alto me llevó. Tu canto llena mi ser y va al lavador. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Él ha cambiado el lamento en danza. Él nos ha dado alegría en lugar de aflicción, perfume de gozo en lugar de ceniza. Declaramos, así es como vence Dios en mí, cuando alabamos su nombre y victoria. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Levantamos las manos al Rey. Así es como vence Dios en mí. Todos juntos, vamos. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence. Una vez más. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence Dios en mí. Así es como vence. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Una vez más. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú cambiaste en gozo mi dolor. 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 Gracias, Señor.